Hola, bienvenido a Hoy en la Historia, el podcast del orden mundial que te ayudará a entender cómo el pasado explica el mundo de hoy. Soy David Gómez y estamos a 9 de junio. Tal día como hoy, en el año 1967, Israel capturó los Altos del Golán a Siria durante la Guerra de los Seis Días, el conflicto bélico que inició la ocupación israelí de Palestina. ¿Qué fue la Guerra de los Seis Días? La Guerra de los Seis Días fue un conflicto bélico que se desarrolló en junio de 1967 entre Israel y una coalición de países árabes encabezada por Egipto y Siria. El estallido de las hostilidades se produjo tras meses de tensiones entre El Cairo y Tel Aviv. No fue flor de un día. En mayo, el presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, anunció el cierre de los estrechos de Tirán a los buques israelíes, cortándole a Israel el suministro de petróleo procedente de Irán. Sí, de Irán. Porque aunque parezca mentira, en aquel momento el principal socio israelí en Oriente Próximo era el régimen del Shah. Al mismo tiempo, Egipto movilizó miles de soldados a la frontera con Israel en la península del Sinaí y ordenó la retirada de las fuerzas de emergencia de Naciones Unidas de allí. El objetivo de Nasser era recuperar el control del Sinaí, que estaba custodiado por la ONU desde el final de la Guerra del Sinaí en 1956. Pero, ¿qué había pasado en 1956? Pues que Egipto nacionalizó el canal de Suez y bloqueó los estrechos de Tirán por primera vez. Esta decisión, por lo que sea, no sentó demasiado bien a Reino Unido y Francia, que habían sido los máximos accionistas del canal y se habían beneficiado del petróleo que se transportaba por allí. Como respuesta, británicos y franceses impulsaron una intervención militar contra Egipto. A ellos se unió Israel, que en 1948 había declarado su independencia y se había convertido en el principal enemigo de los países árabes, que defendían las aspiraciones nacionales de Palestina. La guerra del Sinaí supuso una victoria de esta coalición en el plano militar, pero también una derrota diplomática, porque en plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética forzaron la retirada de Londres y París de la zona, al tiempo que Egipto mantenía el control del canal y la ONU desplegaba una fuerza de paz en la frontera egipcio-israelí. Sin embargo, ante la perspectiva de una ofensiva inminente de Egipto, Israel rompió la tregua el 5 de junio de 1967 con un ataque aéreo que destruyó el 90% de la aviación egipcia sin que ésta ni siquiera llegara a despegar. En apenas 6 días, Israel ocupó la península del Sinaí egipcia, los altos del Golán sirios y todo el territorio palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania. Esto incluía la parte oriental de Jerusalén, que hasta entonces había estado controlada por Jordania. Pero, ¿qué influencia tiene la Guerra de los Seis Días en la actualidad? Pues muchísima, porque la Guerra de los Seis Días modificó el mapa de Oriente Próximo como no había sucedido desde el final de la Primera Guerra Mundial con la caída del Imperio Otomano. Este conflicto inició la ocupación de los territorios palestinos por parte del ejército israelí. Dicha ocupación fue declarada ilegal por Naciones Unidas ese mismo año, cuando el Consejo de Seguridad emitió la Resolución 242, en la que ordenaba a Israel su retirada de los territorios ocupados y garantizaba la inviolabilidad territorial de los estados de la zona. Pese a ello, esta ocupación persiste en la actualidad. En Cisjordania, Israel controla el 60% de su territorio. El Estado israelí ha multiplicado sus asentamientos de colonos y ha impulsado la construcción de un muro fronterizo que le permite anexionarse de facto territorio palestino y separar a las comunidades palestinas de toda la región. Además, en 2023, Israel derogó una ley que ordenaba la evacuación de 4 asentamientos judíos en el norte de Cisjordania, lo que favorece su expansión. Y en la Franja de Gaza la situación es todavía más desalentadora para los palestinos, porque pese a que Israel retiró sus asentamientos de Gaza en 2005, el Estado israelí controla el suministro y todos sus pasos fronterizos, incluido el de Rafah, en la frontera con Egipto. Este control le ha permitido aislar a la población gazatí y bloquear la franja desde el ascenso de Hamas al poder allí en el año 2007. El bloqueo de ayuda humanitaria ha sido especialmente intenso a raíz de la ofensiva iniciada por Israel tras el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre. La Guerra de los Seis Días también desencadenó otros dos conflictos territoriales que se han mantenido hasta hoy. El primero es el de Jerusalén Este. Israel se anexionó la parte oriental de la ciudad en el año 1980 y sostiene que toda Jerusalén es su capital, a pesar de que Naciones Unidas sigue considerando el este de Jerusalén un territorio ocupado.
Sin embargo, la controversia sobre Jerusalén ha adquirido gran relevancia en los últimos años, después de que en el año 2017 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera a Jerusalén como capital de Israel y trasladara la embajada estadounidense allí. Otros líderes internacionales, como el presidente de Argentina, Javier Milei, han confirmado que replicarán este movimiento. El segundo conflicto tiene que ver con los Altos del Golán. Israel se anexionó esta zona en 1981 por sus recursos naturales y su valor geoestratégico, ya que le permite vigilar su frontera tanto con Siria como con Líbano. Sin embargo, la ocupación israelí disparó los conflictos fronterizos en la zona, sobre todo entre Israel y Hezbollah, la milicia chií proiraní que opera en el sur del Líbano. Sobre esta disputa territorial, por cierto, tenemos un mapa en el orden mundial que te voy a dejar en la descripción y que te recomiendo que le eches un vistazo porque te va a molar bastante. Además, la Guerra de los 6 días inició también el declive del panarabismo. Los países árabes empezaron a asumir que la existencia del Estado de Israel era inevitable y comenzaron a plantearse la posibilidad de negociar con Israel. Sin embargo, esas conversaciones de paz no se materializaron hasta después de la guerra del Yom Kippur de 1973, en la que Egipto y Siria encabezaron una ofensiva contra Israel para recuperar los territorios perdidos en 1967. El resultado de esas negociaciones desembocó en los acuerdos de Camp David de 1978, por los que Egipto terminaría convirtiéndose en el primer país árabe en reconocer al Estado de Israel. En los últimos años, la normalización de relaciones entre Israel y el mundo árabe se ha intensificado a raíz de la firma de los Acuerdos de Abraham en 2020. Los países árabes están priorizando esa estabilidad regional, la contención de Irán y las oportunidades comerciales y tecnológicas que ofrece Israel por encima de la causa palestina. Están adoptando ese pragmatismo. Y como consecuencia, el declive del panarabismo sentó las bases para la radicalización de la población árabe y el auge de los movimientos islamistas en Oriente Próximo, entre los que destacaron Hezbollah en Líbano y Hamas en Palestina. Hoy en día, ambas organizaciones son dos de los principales enemigos de Israel en la región y dos de los principales aliados proxys de Irán en la zona. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te espero mañana, como siempre, en Hoy en la Historia, el podcast del orden mundial que te ayudará a entender cómo el pasado explica el mundo de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo día. Hoy en la Historia, un podcast original del orden mundial, dirigido por José Manuel Cuevas, conducido por David Gómez, con guiones de David Gómez y José Manuel Cuevas, editado por Pablo Palomino, sintonía original de Guillermo Reset.